Bueno, jóvenes, en esta ocasión vamos a ver análisis de procesos productivos regionales. Es la última materia de la que nos falta por revisar la información pendiente de la UAC 1. Se llama de artesano a emprendedor, así que, bueno, en esta vamos a analizar los procesos artesanales e industriales y a partir de esta información vamos a aprender cómo elaborar un diagrama de flujo. Como se podrá notar, son conceptos muy básicos, muy puntuales y solamente nos vamos a enfocar en dos actividades que son las que considero más importantes y que las que les ayudarán para continuar con la información que tenemos ya pendiente de la UAC 2. Bueno, primero vamos a ver qué es una producción artesanal, características, procesos, técnicas y algunos ejemplos. Primero, la producción artesanal es un tipo de fabricación de objetos que se realizan de forma manual o con la ayuda mínima de máquinas y herramientas. Es decir, que no requiere de un proceso industrial o una tecnología pues avanzada o costosa o cara, sino que se utilizan las herramientas más básicas y simples para poder utilizar o para poder realizar este procedimiento, ¿no? O sea, llámese martillos, cincel, brochas, herramientas incluso hasta que podemos fabricar nosotros mismos son las que se utilizan para la fabricación de estos productos. Es uno de los procesos más antiguos que se conocen, sobre todo nosotros lo podemos ver en ejemplos como en nuestros antepasados o culturas prehispánicas, la fabricación de arcos, flechas, mazos, todo se hacía de manera rudimentaria o específicamente de una manera artesanal. Y no solamente se refería a herramientas, sino también a la fabricación de sus vestidos, ornamentas, penachos, escudos, ya que utilizaban no solamente piedras preciosas, sino también materiales como el oro, la plata, el cobre, el bronce, y trabajaban piedras como la obsidiana. Bueno, pues todos estos procedimientos pues eran artesanales, la fabricación de las cazuelas, de las ollas, de los pequeños ¿cómo se llaman? Artefactos que ellos utilizaban, todo eso era de manera artesanal y el conocimiento se transmitía de generación en generación y cada uno, bueno, pues lo iba modificando o lo iba perfeccionando e incluso hay actividades que se siguen realizando hasta hoy en día, como la elaboración de cazuelas de barro, de molcajetes de piedra, entre otros ejemplos. Bueno, también se pueden destacar la producción artesanal de alimentos, cervezas, instrumentos musicales, tejidos, muebles, perfumes, jabones, collares, anillos, esculturas, etcétera. La verdad es que este procedimiento artesanal tiene una infinidad de variables, pero sobre todo es que cada artesano, cada artista le puede implementar o le puede poner su sello en particular. Por ejemplo, cerveza. Se tienen registros que los egipcios ya fabricaban una especie de bebida con cebada, que es la semilla que da el producto o con el que se desarrolla la cerveza. Ya hay registros de que los egipcios ya lo hacían. Y para eso, bueno, pues no tenían las máquinas que tenemos hoy en día, ¿no? Sino que a su época ellos utilizaban lo que tenían al alcance y fabricaban esta bebida. Lo mismo ha sido con el pulque, que bueno, está desde las culturas prehispánicas y hasta la fecha pues se sigue elaborando. Bueno, este tipo de producción se realiza en pequeños talleres familiares o vecinales, comunidades muy pequeñas, donde por lo general la lleva muchos años o puede tener vestigios incluso coloniales o prehispánicos, ¿no? Y algunas otras, bueno, pues adoptaron alguna artesanía en su comunidad para incentivar la producción económica. No sé si sepan de una comunidad que se llama Chignahuapan, aquí en el estado de Puebla,
donde se fabrican las esferas y es uno de los principales exportadores de este ornamento navideño, que bueno, pues ya se vienen también las épocas, ¿no? E incluso en su comunidad, bueno, también entiendo que desarrollan una especie de artesanía, pero bueno, con el tiempo ustedes van a identificar si es una artesanía o es un producto con proceso artesanal o con un proceso industrial. Para las características de la producción artesanal es que la mayor parte del trabajo se realiza de forma manual y que se emplean algunas herramientas y máquinas muy simples, como ya se los comenté. El tiempo que se invierte para la creación de estos productos es mayor y los resultados son piezas originales y únicas, lo que les da un mayor valor artístico y simbólico. La fabricación de estos objetos suele ser a pequeña escala y requiere de ciertas habilidades o técnicas, que en general esta producción se utilizan materias primas, sobre todo que son de la región en la que vive el artesano. ¿Qué quiere decir esto? Que son de fácil acceso, que su costo de adquirirlos es bajo, ¿sí? Y muchas veces se utilizan elementos reciclables o reutilizables, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto con que requiere ciertas habilidades? Bueno, a lo mejor alguno de ustedes en las ferias o en algún lugar han visto aquellos artesanos que trabajan con vidrio y solamente tienen un soplete y hacen figuras de vidrio, pues la verdad, de distintas formas, figuras, animales o lo que a ustedes se les ocurra. Y se ve muy fácil, ¿no? Pero si uno, sin ninguna habilidad o conocimiento, quisiera tomar ese mismo soplete y ese mismo pedazo de vidrio, pues la verdad es que lo que pudiera pasar primero es que nos ocurriría un accidente y segundo, bueno, pues no nos saldría el resultado como el del artesano. Entonces, para esto, para una artesanía se requiere habilidad, conocimiento y muchos de pues se aprende desde muy pequeño. Como les dije, son talleres familiares o entre un grupo de personas muy cercanas y entonces los niños se involucran en la fabricación de esta artesanía para cuando son grandes ya conocen el procedimiento, saben cómo se hace, incluso lo han empezado a hacer desde muy jóvenes. Así es como este conocimiento se va adquiriendo a través del método empírico, prueba y error. Lo ven, lo intentan hacer, no les sale, lo vuelven a intentar hasta que ya aprenden la técnica que sus papás o sus tíos utilizaban para poder hacer esa artesanía. El origen de las artes manuales se practica desde hace miles de años, como les dije, pueden remontar a civilizaciones prehispánicas, incluso anteriores. Entonces, depende mucho de qué artesanía es y en qué región o en qué lugar te encuentres, las artesanías pueden variar. ¿Sí? A lo mejor en su comunidad hacen algún tipo de artesanía o hay comunidades en las que pues no se hace ninguna y pues siempre cambia dependiendo en dónde vivas. ¿Cuál es la principal diferencia con el proceso industrial? El artesanal se diferencia de este proceso ya que en este se emplea tecnología y máquinas sofisticadas para realizar producciones automatizadas en masa a partir de insumos ya procesados, ¿sí? Mientras que en el proceso artesanal son pequeños talleres, para la producción industrial ya se utilizan pues grandes fábricas y se necesita sobre todo de una empleados capacitados o con cierto conocimiento del utilizo para poder utilizar la maquinaria que se emplea. En tanto, a la hora de comercialización, las artesanías por lo general se ofrecen a minoristas, ¿qué quiere decir? En ferias, plazas, exposiciones, en comercios muy específicos, y los industriales se venden a gran escala en tiendas y mercados. Y bueno, pues a esto hay miles de productos fabricados con el proceso industrial, desde unas sabritas, unas papitas, unas donas,
platos, vasos, carros, lo que se les ocurra, lo que se les venga en mente, se fabrica con un proceso industrial. La principal característica, para ser puntual, es que se utiliza maquinaria y tecnología pues con cierta especialización. Los trabajadores tienen que tener conocimientos y técnica y sobre todo conocimiento del uso de la maquinaria, y los volúmenes a los que se produce pues son a gran escala, son muchos, son mayores, mientras que las artesanías pues son contadas piezas, ¿no? Mientras que en una fábrica de vasos se pueden hacer 1 millón de vasos en el día, un artesano puede hacer a lo mejor 100 o 50 o 10. Es decir, la producción, la cantidad, el volumen no tiene comparación. El proceso de producción artesanal inicia con la elección de las materias primas, ¿sí? Algunas de las que más se utilizan son el barro, la madera, hebras vegetales, hierro, aluminio, oro, plata, cuero, piedras, arcilla, etcétera, ¿sí? Incluso, como les comentaba, pueden ser materiales reciclados como el mismo papel, ¿ok? En algunos de estos casos los materiales se trabajan a mano y en otros requieren ciertas operaciones o técnicas como su exposición a determinadas temperaturas, es decir, que se tienen que cocer, se tienen que calentar o se tienen que enfriar, y estos trabajos se caracterizan por permitir el reciclado y reutilización de materiales, como por ejemplo las botellas de vidrio. Es decir, si a un artesano de vidrio se le quiebra una pieza, pues no la desecha, simplemente la vuelve a fundir y ese pedazo de vidrio pues ya sirve para volver a hacer otra pieza. Además de otras ventajas de estas producciones artesanales son que necesitas poca inversión y que los objetos poseen una calidad y un sello personal único. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay una comunidad también aquí en el estado de Puebla que se dedica a hacer papel amate. ¿Qué es el papel amate? El papel amate es fibras de un árbol de esa región. Entonces las personas cortan esos árboles, empiezan a desgarrar las fibras y los empiezan a golpear como en un mortero, en un molcajete grande, hasta que estas mismas fibras empiezan a romperse y empiezan a hacer una plasta, una masa que después ponen a cocer, ponen a secar y ya puedes tener un papel que se ve como una especie de cartón, que se ve un poco arrugado, como si fuera una unión de varios pedacitos de papel. Se ve como papel reciclado, si han tenido la oportunidad de ver el papel reciclado, más o menos así se ve, pero lo ocupan en artesanías como cuadros, lámparas, y lo pintan con pigmentos vegetales obtenidos de otras hierbas, de flores, de frutas, y es como ellos hacen una artesanía a partir de las fibras de un árbol. Por otro lado, estos productos suelen ser un poco más creativos y tienen un mayor de valor estético y se ajustan fácilmente a los mercados pequeños. Por el contrario, su fabricación demora más que los procesos industriales, que tienen un mayor costo. Volvemos a lo mismo, la fabricación de una lámpara en una empresa se hace muy rápido, con estándares de calidad altos, pero vas a tener muchos modelos similares, mientras que una pieza artesanal puede ser única e irrepetible. Es decir, al artesano puede que no le salga la misma cazuela idéntica 2 veces. Incluso con pintarla diferente, con que le agregues 2 rayitas más, ya esa cazuela es diferente. Por ejemplo, las esferas que les comentaba, aunque se elaboran de manera artesanal en muchos talleres, pues sí se fabrican de manera similar. En su comunidad, si hacen imágenes de yeso, bueno, pues ya tienen moldes y lo más seguro es que las imágenes prácticamente todas sean iguales en cuanto a forma, pero de fondo en el color ustedes pueden elegir ponerle colores diferentes o matiz de color diferente, a lo mejor color mate o color brilloso, o agregarle algún otro detalle que diferencie su producto de los demás. Es decir, como artesano, tú puedes
darle personalidad a tu producto. Entre las técnicas de producción artesanal, pues hay infinidad, como les vengo comentando, pero de las que más destacan o las más conocidas son alfarería, que es a la hora de hacer barro cocido, ollas, cacerolas, platos, eh, en fin. Pero se hace un proceso de cocción al barro. Carpintería es el oficio donde se trabaja la madera y sus derivados. Aquí hablamos de muebles con ciertos detalles, ¿no? No simplemente con clavar una tabla y 4 palos ya tienes una silla o una mesa. La carpintería, bueno, tiene técnica para que la madera perdure, se conserve, pero aparte, bueno, pues le puedes agregar algún diseño que le dé personalidad. El bordado, hay infinidad de tipos de bordados, sobre todo en la cultura mexicana, rebozos, chales, eh, que vienen a partir del curtido de la piel o de textiles como el algodón o la lana. En la herrería, bueno, aquí es otro ejemplo un poco particular, es la técnica de labrar objetos con hierro o aluminio. Y voy a poner un ejemplo claro. No es lo mismo, por ejemplo, un herrero como el que todos conocemos, que nos hace una ventana, o nos hace un marco de una puerta, o nos hace un barandal, a un herrero que nos fabrica un cuchillo o una espada o alguna otra pieza a partir de un trozo de metal. ¿Qué quiere decir? Que este herrero necesita mayor conocimiento de metalurgia, de saber qué material es el indicado para poder hacer un cuchillo. Y no solamente, por ejemplo, el herrero que nosotros conocemos, que es lo único que hace es a lo mejor soldar, doblar, darle alguna forma o diseño, pero sus materiales ya vienen prácticamente prefabricados, él solamente los deforma de alguna manera con calor y los pinta, ¿sí? Porque incluso los ornamentos que les puede agregar son comprados, ya muy pocas veces los hacen. Antes existía la forja, donde sí, desde pedazos de metal, pues se elaboraban lámparas, candiles, chapas de puertas, que se utilizaban o se llegan a utilizar todavía en algunas viviendas. La bisutería es el arte de realizar productos de adorno que imitan joyas, pero que no son materiales preciosos, como por ejemplo el oro y la plata. En este ejemplo les voy a poner algo muy sencillo. Alguien si conoce la Shakira, y no me refiero a la cantante, las Shakira son pequeñas piedritas de plástico de colores que se utilizan para ornamentar, puede ser ropa, sombreros, o hay otros ejemplos, por ejemplo que algún cráneo de una vaca o un toro lo forran con estas pequeñas piezas de plástico, formando diseños que pues se ven muy coloridos y muy agradables a la vista y que al final resultan ser piezas muy caras y muy valoradas en nuestra cultura. La ebanistería es el oficio de trabajar el ébano y otras maderas finas para construir muebles de calidad y otros objetos. El ébano, el roble, la caoba, ciertas variedades de cedro son maderas preciosas. ¿Qué quiere decir? Su construcción es más sólida, se ven más bonitos, el color, tienen un color diferente a la vista, incluso tienen aromas, la madera a la vista, que por el contrario, por ejemplo, puede ser el pino, el ocote, que son maderas un poco más sencillas, que no tienen tanto color, que no tienen tanto aroma y que incluso son más suaves a la maquinaria a la hora de trabajarlas. Entonces, la ebanistería es el trabajo de maderas el trabajo con maderas preciosas. Aunque termines haciendo la misma silla o la misma mesa que harías con madera de pino, bueno, pues con este tipo de maderas preciosas, pues tienen todavía un valor mayor. La orfebrería, bueno, pues básicamente es trabajar el oro y la plata. Son aquellas personas que se dedican de manera artesanal en sus talleres a
pues hacer piezas o joyas de oro, de plata, y esta es una de las actividades pues de las más antiguas porque bueno, estos metales, estos minerales siempre han sido muy valorados por la humanidad y se han adornado con ellos desde hace miles de años. La talabartería es la técnica a través de la cual se realizan correas y otros objetos de cuero. Para hacer monturas de caballo, vas con un talabartero, incluso te puede fabricar mochilas, bolsas, cinturones, piezas para sillas de montar. Es decir, este trabajo, bueno, pues se especializa en trabajar el cuero e implementarlo o mezclarlo con algún otro material para fabricar, bueno, pues los productos como los que ya les comenté. La cerámica, pues es el arte de hacer vasijas y otros elementos con arcilla, loza, porcelana, por la acción del calor. Aquí en Puebla tenemos un material que es único en el mundo con el que trabajaba la cultura, sobre todo cholulteca, bueno, se ubican cerca de la ciudad de Puebla, pero es la talavera. ¿Sí? Este es un material, pues sí, parecido a la arcilla o es un tipo de arcilla, pero es único el procedimiento para llamarlo talavera y es reconocido a nivel mundial. Por otro lado, bueno, pues está la porcelana, que es un material muy fino, muy delicado, que aparte, bueno, pues ya después de término del proceso, tiene un brillo particular que también se le puede dar un tono pues más matizado, pero ya depende del artista. Ahora, ahora vamos a ver qué es el proceso industrial. De esto ustedes ya tienen un poco de conocimiento, ya hemos hablado un poco de él en la otra materia, pero bueno, básicamente es transformar la materia prima en un producto final a través de un proceso complejo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que se emplean distintos métodos basados en la manipulación y realización de operaciones para condicionar dicha materia prima que luego será separada y finalmente modificada en el producto que se pretende alcanzar. Ahora, ¿qué tipos de procesos industriales tenemos? Estos suelen ser complejos y extensos y los mismos están adaptados para cada tipo de material y dentro de ellos existen variaciones y subprocesos. Por ejemplo, en la industria de proceso industrial por trabajo, está orientado a centrar la fabricación de un producto a la vez, dando como resultado una clara distinción en cada ocasión. Este podría parecerse a un proceso artesanal, pero es una producción a gran escala. ¿Qué quiere decir esto? Que se apoya de herramientas o de tecnología y una persona es la encargada o un grupo muy pequeño de personas son las encargadas de moldear todas las materias primas o lo necesario para conformar el producto final. ¿Qué quiere decir esto? Que es una empresa muy grande con pequeños grupos de trabajo haciendo exactamente lo mismo para obtener resultados prácticamente idénticos o similares o con pequeñas variantes en los distintos procesos que se estén llevando a cabo. En el proceso industrial, para ponerles un ejemplo, la empresa de carros Ferrari hace sus carros de manera, o hacía sus carros en los años 60 de manera artesanal. ¿Qué quiere decir esto? Que una sola persona se dedicaba a armar el motor. Una sola persona se dedicaba a armar el motor. Al final estamos hablando de la elaboración de un carro, que un carro pues entra dentro de los procesos productivos industriales, pero se hace de una manera con su proceso artesanal, ya que son pequeñas células que trabajan en distintos materiales y después se van ensamblando uno a uno, y es decir que
elaborar o fabricar un carro Ferrari te lleva de 2, 3 o hasta 6 meses, dependiendo el tipo de modelo que sea. Para que, bueno, estos ejemplos para que se den cuenta que los procesos industriales no están peleados del todo con los procesos artesanales. El proceso industrial por flujo continuo. Quizás ya hayan oído hablar de la producción indefinida, y es que el proceso por flujo continuo tiene la capacidad de producir un mismo producto de forma ininterrumpida, alcanzando 24 horas de operatividad sin ningún tipo de inconveniente, ni sacrificando la calidad que se requiere alcanzar al final de la jornada. Bueno, aquí vamos a otro ejemplo. Voy a ocupar mucho los ejemplos de la industria automotriz o de los coches. La planta Volkswagen, las plantas Ford, las plantas Audi, las plantas de los carros que ustedes quieran, pueden trabajar 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Cómo logran esto? Primero, siempre hay un continuo trabajo, siempre hay una continua manutención de la maquinaria para que ésta pueda trabajar a ese ritmo. Si bien se tiene que detener en algún momento, pues es para darle mantenimiento, pero nada más. Si llegan a tener alguna falla, pues es la mínima y tratan de repararla en el menor tiempo posible. Pero bueno, las máquinas no se operan solas. Y aquí es donde el flujo continuo interviene. Es decir, hay muchas personas que trabajan en diferentes horarios que permiten que la fábrica trabaje las 24 horas. Es decir, hay gente que trabaja en la mañana, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, hay otros que trabajan de 2 de la tarde a 7, 8 de la noche, otros que trabajan de 8 de la noche a 4 de la mañana, y hay otro grupo que trabaja en la madrugada o trabaja toda la noche. Y es así como los trabajadores se van turnando y poder cumplir con los objetivos de producción de la planta o de la industria para la que trabajan. Lo mismo puede aplicar con otra industria, con otro producto, siempre y cuando exista a la mano la materia prima necesaria para continuar la producción. El proceso industrial por lotes. Este es utilizado con el objetivo de que haya mayor volumen de producción, teniendo responsabilidad y apoyo en conjunto de moldes o plantillas que lo acompañen en el proceso. A ver, volviendo a que el proceso industrial y el proceso artesanal no están peleados. Van de la mano y en algunas veces son muy similares o conviven. ¿Sale? Si en su comunidad trabajan las figuras de yeso y utilizan moldes o plantillas, es normal que ustedes o que se propongan hacer una determinada cantidad de lotes, ¿sí? Es decir, hacer 1000 piezas, 10,000 piezas, 100,000 piezas. Entonces, se proponen en un determinado tiempo o a partir de un periodo elaborar esas cantidades y trabajan sobre una fecha límite para su elaboración, ¿sí? Lo mismo pasa con la industria automotriz, es decir, necesitamos tener 1000 Jetas en un mes. Bueno, pues se elabora ese lote de carros. Ok, ya tenemos suficientes Jetas, ahora necesitamos hacer otro modelo. Cambian los moldes, modifican las máquinas y se ponen a fabricar otra cantidad. Y así es como van haciendo esta fabricación por lotes. Y por último, proceso industrial en masa. Este proceso data de comienzos del siglo XX y es hasta ahora el que ha permitido obtener cientos de miles de productos totalmente iguales en una cantidad de tiempo determinada. ¿Cuál es el ejemplo o quién fue el pionero de este tipo de proceso industrial en masa? Como les platiqué al principio de estos ejemplos, Ferrari hacía carros de manera artesanal,
Es decir, alguien trabajaba sobre el motor, alguien trabajaba sobre las puertas, alguien trabajaba sobre la carrocería, otro sobre los asientos, frenos, y así cada pieza tenía específicamente a alguien que lo iba fabricando para después ensamblar todo. E iban trabajando por pues pequeñas islas, ¿no? Ya que terminabas una cosa, pues lo llevabas a donde estaba el resto y así se iban armando. ¿Qué pasó? Hubo un empresario estadounidense que se llama Henry Ford. Él cambia la línea de producción, o más bien cambia este sistema de producción e implementa la línea de producción que se convierte en este proceso industrial en masa. Es decir, todos los trabajadores se formaban en una sola fila y el carro iba pasando frente a ellos. ¿Qué hacían? Los trabajadores se especializaban en, por ejemplo, si alguien ponía el primer paso era el chasis, ponerle el motor, bueno, se aseguraba el motor, después las puertas, después los asientos, después la electrónica, después frenos, después llantas, después se pintaba. Y así todo en una sola línea, el carro empezaba desde cero y cuando terminaba, ya terminaba al 100%. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, que atrás de ese carro venía otro y otro y otro y otro y otro. Eso permitía producir la mayor cantidad de automóviles en el menor tiempo posible. ¿Cómo se logró esto? Bueno, pues capacitando a la gente, estableciendo bien qué maquinaria se iba a utilizar, estableciendo qué procesos o qué acciones iba a ejecutar cada trabajador, es decir, quién iba a poner qué tornillo, quién iba a apretarlo, quién iba a pintarlo, para que todo funcionara de la mejor manera. Ahora, ¿qué tiene el proceso industrial? Tiene impacto medioambiental en los procesos industriales. Bueno, aquí lo van a leer un poquito más con calma, pero estas empresas se caracterizan por dañar mucho al medio ambiente. Al trabajar con demasiada maquinaria, bueno, pues esta maquinaria ocupa combustible desde gasolina, petróleo, gas, energía eléctrica, agua, y bueno, pues todos estos son materias no renovables que al final sí causan un daño al medio ambiente. Para que estemos un poquito más parejos, por ejemplo, en Tecali, para la elaboración de todas sus artesanías o de todos sus productos, se requiere de la explotación de la tierra, se requiere de muchísima agua para poder moldear la piedra, para poder trabajarla, para poder tallarla. Y esto, bueno, pues también genera un impacto ambiental, ¿sale? Pero esto no les quita, pues, seguir siendo de alguna manera una artesanía, ¿sale? Bueno, pues aquí pueden leer un poquito más sobre los ejemplos de procesos industriales. Ya les he ido platicando algunos, pero aquí está cómo se produce el papel, cómo se pasteuriza la leche y la fabricación de un lápiz labial. Bueno, como actividad van a observar el siguiente video, aquí les dejo el link. Se trata sobre la fabricación de un auto deportivo hecho en México y lo que van a hacer es van a escribir en su libreta, van a argumentar bajo qué proceso productivo se elabora, si es artesanal o industrial. Ustedes van a ver el video con la información que ya tienen, van a escribir a qué proceso se pertenece es la elaboración de este auto. Bueno, ahora vamos a ver qué es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo de procesos es una herramienta gráfica, de las herramientas gráficas más tradicionales y más utilizadas. La razón es muy simple, es muy intuitiva para la interpretación y práctica para prepararse, y es práctica para prepararse y presentarse a los diferentes niveles de la organización cuando se desarrolla con el debido cuidado. No es que sea una tarea simple y trivial, por el contrario, el desarrollo de un diagrama de procesos de negocio apropiado y que sea realmente útil para la comprensión, mapeo y posterior mejora de los procesos exige mucha atención y conocimientos técnicos. El diagrama de flujo de procesos
Es la presentación más simple y preliminar del proceso. Sirve para dar inicio a su comprensión posterior y más compleja del proceso. Es decir, para lo que les comentaba hace rato de las artesanías, para hacer una artesanía, si yo llego a pedirles trabajo en un taller artesanal, lo que va a hacer el maestro artesano es que me va a decir, mira, así se hace esto, así se hace esto. Me va a enseñar a hacer cada uno de los pasos para que yo, a través del método empírico, prueba y error, me aprenda la técnica, desarrolle mis habilidades para poder elaborar esa artesanía. Pero si yo llego a una empresa que hace carros, además, pues sí, de necesitar cierto conocimiento, me van a capacitar y lo que me van a entregar es un diagrama de flujos sobre el funcionamiento, no solo de uno, sino de muchísimos procesos. Y ahorita vamos a ir viendo bien cómo elaborar una y al final les voy a poner un ejemplo. Bueno, hay 6 pasos para hacer un diagrama de flujo de procesos. Como pueden ver, se trata de una representación simple que se detallará más adelante a medida que vayamos avanzando hacia el moldeado del proceso. Número 1. Se determinan los principales componentes del proceso. En este paso es necesario aclarar cuáles son las entradas o el inicio del proceso y sus salidas, así como las actividades que se desarrollan en el mismo. Las entradas también se denominan inputs y pueden ser recursos, información y otros elementos que alimentan el proceso. Del mismo modo, las salidas se llaman outputs, son los productos generados por el proceso y también pueden ser informaciones, decisiones, permisos, insumos para otro proceso, partes de productos, componentes, servicios y productos terminados, etc. Entonces, punto número 1, ¿dónde iniciamos y dónde terminamos? Eso es lo que hay que dejar muy claro. Para el punto número 2, vamos a ordenar las actividades. El diagrama de proceso de negocio es un flujo, por lo que se necesita ordenar las actividades y para esto van a hacer una lista en orden cronológico, que se hace primero, que se hace después y así hasta llegar al término del producto. Como guía, en el punto anterior ya establecimos el inicio y el fin. Para el punto 3 vamos a elegir los símbolos correctos para cada actividad. Hay varias anotaciones y ejemplos que puedes usar para dibujar tu diagrama de flujos. Por lo tanto, al indicar correctamente cada tipo de actividad, utilizamos los símbolos correctos. Será mucho más fácil para cualquiera que esté familiarizado con los símbolos poder entender el flujo rápidamente. El símbolo más utilizado son flechas, ¿sí? Cada una de las actividades van marcada en un cuadro de texto y para saber la continuidad se indica mediante flechas. A veces pueden llevar colores si se trata de un mismo proceso o para diferenciar si hay 2 o más procesos dentro de la misma línea de producción. Esto queda a libre. Lo importante es que su procedimiento todo el mundo lo pueda entender, porque si llega alguien a trabajar contigo, le des este diagrama y él entienda cómo es que se desarrolla cada uno de los pasos hasta obtener el producto final. Número 4. Vamos a hacer la conexión entre las actividades y bueno, pues esta se hace mediante conectores, como les comentaba, pueden ser flechas, líneas de puntos o líneas continuas. Esto es, la verdad es que muy sencillo. 5. Indicamos el comienzo y el fin del proceso. Puede parecer muy trivial o muy absurdo para ustedes, pero no todas las personas conocen el procedimiento, así que es importante indicarles dónde comienza y dónde termina. Y esta es una información muy importante para establecer los límites para los propietarios del proceso, gerentes y supervisores. Como les repito, si estamos hablando de que el mismo proceso o el mismo procedimiento lleva diferentes procesos, debemos delimitar bien dónde inicia uno y dónde termina o dónde se une a la cadena de producción principal. Por último, vamos a revisar nuestro diagrama de procesos, ya que una vez que lo dibujamos,
vamos a revisar y vamos a ver si es fácil de entender. Y si ocurre así, bueno, pues lo vamos a revisar, lo vamos a estudiar y si hay que agregarle o corregirle, es el momento antes de que se haga la presentación a los demás. Y aquí les tengo un ejemplo de cómo se hace pues un pastel o unas galletas y empezamos aquí. Si se dan cuenta tenemos dos procesos en el mismo procedimiento. Primero mezclamos los ingredientes, amasamos, dejamos reposar y aquí es donde viene una de las partes importantes del diagrama de flujo. Nos preguntamos, ¿se dobló el volumen de la masa? Si la respuesta es no, esperamos a que el volumen se doble. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay que esperar. Si este paso no estuviera y nos fuéramos derecho, la persona que estaría trabajando con nosotros no sabría que la masa tiene que doblar o se le pudiera olvidar. Nuestro producto final ya no va a tener el mismo resultado. Entonces aquí es donde es importante preguntar si el volumen de la masa que amasamos duplicó su tamaño. Si la respuesta es no, bueno, esperamos. Si la respuesta es sí, continuamos con el procedimiento y estiramos y cortamos para dar la forma. Y aquí vemos que del lado izquierdo se une otro proceso. Primero, pues se preparan los ingredientes para la salsa, se cocinan los ingredientes, se licúan, se precalienta el horno y ya que llegamos a este punto donde ambos procesos se unen, ya nos dice que coloquemos la salsa e ingredientes sobre la masa, que es decir, sobre la masa que estiramos y cortamos previamente. Ya que unimos estos dos procesos, vamos a colocar en el horno y vamos a esperar un determinado tiempo de cocción para después retirarlo y obtener nuestras galletas o nuestro pan o lo que estemos haciendo. Aquí tengo otro ejemplo. Este es de la fabricación de helado. Primero, pues están las materias primas, que son proteínas lácteas, como la leche en polvo, caseinatos, suero de leche, emulsionantes, estabilizantes, azúcar, grasa y agua. Ya que tenemos todos nuestros ingredientes listos, nos dice que lo primero que vamos a hacer es mezclar los ingredientes, después vamos a pasar a un proceso de homogeneización, que tiene que estar a 60 grados por 5 minutos. ¿Qué es la homogeneización? Bueno, pues vamos a mezclar todo, ¿sí? A 60 grados por 5 minutos. Para después pasar a la pasteurización, que esta lleva un proceso de 30 minutos a 70 grados centígrados. Por último, la maduración de la mezcla, es decir, tiene que estar en reposo a una temperatura de 4 grados centígrados por 24 horas. Después vamos a hacer el batido. Este batido tiene un tiempo de desarrollo de 20 minutos y tiene que tener una temperatura de menos 2 grados centígrados. Para posterior pasar a la congelación. En esta nos pide una temperatura de menos 18 a menos 30 grados centígrados por 24 horas para tener como producto final pues un helado. ¿Sí? Aquí vemos el diagrama de flujo. Aquí se le podrían poner interrogantes como en el ejemplo anterior. ¿Sí? Si el batido no tiene la consistencia, bueno, pues nos regresamos a maduración de la mezcla. ¿Sí? A lo mejor la leche estaba cortada, se nos cortó la mezcla, bueno, pues no podemos pasar al punto número 5. Y así con cualquier proceso que ustedes conozcan, necesitan preguntarse si para avanzar al siguiente punto necesitan alguna condición y es cuando se agrega la pregunta, si no nos regresamos a los puntos anteriores. Y hay diagramas de flujo para todo, para todo, para todo. Aunque les parezca muy absurdo, aquí les tengo un ejemplo de el diagrama de flujo de cómo cambiar un foco. ¿Sí? Primero, la lámpara no funciona. Nos preguntamos,
¿Está enchufada la lámpara? Si no está enchufada, la conectamos. Y ya, si enciende, pues ya arreglamos el problema. Si la lámpara está enchufada, aquí respondemos que sí, pero sigue sin prender, nos vamos a preguntar, ¿está quemada el foco? ¿Está quemada la ampolleta o el cristal? Si dice que sí, bueno, pues hay que cambiarla. Si dice que no, bueno, pues quiere decir que nuestra lámpara está dañada y necesitamos cambiarla. Bueno, por último y como segunda actividad, lo que van a hacer es van a seleccionar un producto artesanal que se elabore en su comunidad o región y van a elaborar su diagrama de flujo, tal como lo muestra en los ejemplos. ¿Sí? El producto puede ser el que ustedes quieran, ¿sí? Figuras de yeso, pan, si elaboran jabones artesanales, pulque, cualquiera que sea el producto que ustedes conozcan o sean cercanos a él, háganlo. De eso van a hacer su actividad. Ya vieron que puedes hacer un diagrama de flujo de cualquier cosa y no hay pretextos, ¿sí? Que yo no conozco a ningún artesano. Bueno, pues conoces a alguien que a lo mejor hace tortillas a mano. De eso me haces el diagrama de flujo. Si tienes alguna duda sobre el producto sobre el cual vas a trabajar, con todo gusto en el grupo de WhatsApp o por WhatsApp o correo electrónico me puedes consultar. Bueno, jóvenes, pues con esto estaríamos terminando todo lo que nos teníamos pendientes de la primera unidad.